viernes acerca de las fidelidades del pacto de Dios, que Dios nos bendice y nos ayuda y nos da las cosas, no porque seamos buenos, porque somos malos, ¿verdad? Hay veces en nosotros actúa más lo malo, la desobediencia, que la obediencia. Y lo que Dios hace para bendecirnos y ayudarnos es por las promesas, los pactos que hizo con Abraham, Isaac, Jacob, pactos que hizo con David, pactos que hizo con Josué. Hizo muchos pactos, ¿verdad? El pacto que hizo en Jesucristo, Señor nuestro, que es el pacto de sangre y de su cuerpo, es un pacto, amén, que es la gracia que hoy tenemos nosotros, el perdón inmerecido. Y Dios ha trabajado por generaciones y generaciones a través de la vida de seres humanos como nosotros, poniendo pactos porque sabe que es la única manera. Un pacto ante Dios es como una orden presidencial, algo que se firma y dice, yo tengo que hacerlo, aún por las circunstancias que se están viviendo, tengo que yo tomar autoridad y poder para establecer mi reino y para que mis hijos sean bendecidos. Eso es un pacto, es un decreto presidencial del cielo, del mismo trono de Dios, para que yo y usted podamos adquirir lo que hay veces no merecemos, pero por ese pacto recibamos las bendiciones de Dios. Y en Éxodo capítulo 31, versículos 2 al 17, vamos a ver uno de los pactos que nosotros deberíamos de tener muy en cuenta, para que podamos nosotros descansar bajo ese pacto y esas promesas. Amén. Y tal vez usted dirá, va a hablar de prosperidad, va a hablar de abundancia. Pues más que nada de lo que voy a hablar es de fidelidad, porque Dios es fiel, nosotros también tenemos que ser fieles. Amén. Y el pacto del cual voy a hablar en esta noche es del pacto del día de reposo. El pacto del día de reposo. Dios hizo un pacto sobre ese día. Y muchas de las veces nosotros no tomamos muy en serio lo que Dios le habló al pueblo de Israel, lo cual dijo que sería por generación perpetua, que no se quitaría ese pacto. Aún en Jesucristo, Señor nuestro, Jesús mismo vino a reafirmar ese pacto, porque Él dijo, yo soy el dueño, el Señor del día de reposo. Así es que una vez más vino a reafirmar el pacto del día de reposo. Que Éxodo 31, versículo 12 al 17, dice de esta manera, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, o sea, no me tomen a juego, no vacilen, o sea, no lo tomen a la ligera, en verdad, dice, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Dice, háblales y diles, por favor, o sea, en verdad seguro estoy de lo que estoy diciendo. Guarden los días del reposo porque son una señal. ¿Qué es una señal, hermanos? Cuando usted, ¿verdad?, anda por ahí de repente medio perdido, ¿qué es lo que dice? Ay, pasé y vi este edificio color rosa, tenía así un señalamiento, ¿verdad? Tenía un sign, y por ahí me voy a regresar para no volverme a perder. Es un punto de regreso, es una señal, ¿verdad? Es como decir, voy a marcar mi casa, es una señal, estoy poniendo señal, ¿dónde está mi propiedad? ¿Dónde está lo que es mío? Entonces dice que el día de reposo es una señal entre nosotros y Dios. Una señal, ¿para qué? Algo va a llegar a esa señal. Algo no se va a extraviar poniendo usted esa señal. Dice, así que guardaréis, versículo 14, guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje, mire, vuelve a decir acerca de obras, cualquiera que trabaje en el día de reposo, yo lo bendeciré, porque yo quiero bendecir a mi pueblo. No, ciertamente morirá. Mire qué drástico es Dios, ¿verdad? Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Nadie lo puede quitar, nadie.
Señal es, vuelvo a decir al Señor, es una señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Claramente el Señor, sin un lenguaje tridimensional, un lenguaje angelical, nos hace ver a nosotros que hay que trabajar 6 días y un día hay que consagrarlo, ¿verdad? Y nos basamos a eso muchas de las veces, o lo ejemplificamos, ¿verdad? Lo mostramos como que tenemos que trabajar 6 días y el 7º día, que es el sábado o el domingo, el día que usted escoge, va a ir a la iglesia. Y decimos, pues ese día no se trabaja, ese día, porque dice el Señor que hay que guardarlo, no hay que trabajar y vamos a ir a la iglesia. Pero ¿qué es lo que en realidad el Señor estaba mostrando acerca del día de reposo? ¿Por qué es tan estricto y tan verdadero al decir, por favor guarden ese día, porque es una señal entre las potestades terrenales y celestiales, entre ustedes y nosotros, ¿verdad? Ustedes y yo, que es Dios, para que vean y sepan que ustedes son mi pueblo, son mis hijos. Dijo, no pueden trabajar en ese día, no pueden hacer ninguna obra, porque yo descansé el 7º día. Así es que yo todo lo hice en 6 días y en el 7º yo descansé. Algo realmente Dios nos quería decir. Porque miren, nadie de los que estamos hoy viviendo en este siglo XXI se han muerto por trabajar el día domingo. Nadie. Entonces Dios no estaba hablando de una muerte, fíjese bien, física, sino una muerte espiritual. Está diciendo, ¿verdad?, también que es una señal entre nosotros y Dios, guardar el día de reposo. ¿Por qué? No van a hacer ustedes nada. Muchas de las veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que el no trabajar ese día ya nos justifica delante de Dios para estar bajo ese pacto y que Dios nos va a bendecir. Pero realmente, hay veces no trabajamos el cuerpo, pero trabajamos otras cosas. Hay veces nuestra mente sigue trabajando las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año y no para. Vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31, el día de la creación, porque el Señor le dice estrictamente al pueblo de Israel que tiene que guardar ese día. Porque es muy específico y muy claro Dios en decir de que ese día lo ha santificado, ese día lo tenemos que guardar porque en ese día nosotros lo honramos. ¿Por qué Dios, verdad, demanda eso? Dice el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, el último versículo. Y vio Dios, después de haber hecho toda la creación, hermanos, todo, de haber hecho todos los peces, los animales, todo, ¿verdad? Todo. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día 6º. Vuelvo a repetir, Dios hizo todo. Y dice que en cada cosa que Dios iba haciendo, Él dice, y vio Dios que los animales que hizo, ¿verdad?, y que se procrearon y empezaron a reproducirse, dijo, es bueno, en gran manera bueno. Y luego vio, ¿verdad?, que las tinieblas se separaron de la luz, se separó de las tinieblas, y vio Dios que era bueno también. Y entonces, ¿verdad?, empezaron los animalitos a caminar, empezaron las plantas a germinar, y todo, dijo Dios, y vio que era en gran manera bueno. Y cuando terminó en el día 6º, dice, ¿verdad?, vio Dios que dijo, ya, todo quedó hecho a la perfección, ¿verdad? Porque nadie en esta vida puede decir, es imperfecto lo que hizo Dios. Yo no tengo 3 ojos. Hay veces la gente nos mira con 3 ojos. Nos mira como extraños, como marcianos. Cuando decimos una palabra no la entendemos en el espíritu, la entendemos en la carne y vemos con 3 ojos, la torcemos. ¿Sí? A usted a veces lo miran con 3 ojos, con 4 ojos, porque le miran todos los defectos de los 4 ángulos. Le miran todo lo malo, pero no le miran lo bueno. Dios dice, yo todo lo hice perfecto. A
Ahí donde terminó Dios. Capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mire qué hermoso es Dios. Cuando nos vio nosotros formados también, ¿verdad? Cuando nos vio formados, mire, usted no tiene nada más un oído, usted tiene dos oídos. Por si nos llegara a fallar uno, nos sirve el otro. Tenemos dos fosas nasales. Por si nos falla una, tenemos la otra. Tenemos dos tragaderos, dos lugares por donde podemos comer. Usted dirá, ¿dónde? A ver, dígame, pastor, ¿dónde? Tenemos dos tragaderos, ¿sí sabían ustedes? Que la boca no es el único tragadero que tenemos para comer. Jesús dijo que tenemos dos tragaderos, el natural y el espiritual. Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Así es que tenemos dos formas, dos alimentos y dos formas de alimentar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por la boca y por la palabra de Dios. Entonces Dios puso dos cosas. Puso riñones, puso dos pulmones. Oye, a mí me asombra, sin ofender a los médicos, me asombra lo que los médicos dicen hasta el día de hoy. Sácate la vesícula, no sirve para nada. Imagínense. No es por ofenderlos, ¿verdad? Pero qué ignorancia. Eso es decir, Dios aquí sí le falló. Aquí para qué puso esto, ¿verdad? Si no le va a estorbar y le va a dañar a su cuerpo, a las mujeres o a los hombres. ¿O no es cierto? No, dígame que no es cierto. La ciencia sí te dice, sácatela, no sirve para nada, te está doliendo, sácatela, te va a infectar. Oiga, Dios todo lo hizo perfecto. Los animales los hizo perfecto. ¿Saben que nuestro cuerpo es tan perfecto y Dios lo capacitó para que cuando una célula nuestra se esté alterando, no se esté organizando con las demás células, Dios le dio el poder de autodestruirse para no producirse cánceres? Es lo que médicamente se conoce, ¿verdad?, como los radicales libres, que no actúan en conjunto con las otras células buenas para trabajar en los anticuerpos que produce nuestro cuerpo y en darle vida y producir vida. Y Dios capacitó nuestro cuerpo para que cuando una célula no esté trabajando en conjunto con otro, ¿verdad?, se autodestruya. Y cuando una célula, una molécula, ¿verdad?, no se autodestruye, se hace un radical libre, se junta con otros también radicales libres y se producen los cánceres. Eso es ciencia, eso es medicina, eso se lo puede usted preguntar al médico. Y entonces es donde se producen los cánceres. Entonces Dios lo que hizo, lo hizo perfecto. Solamente que nosotros lo alimentamos en veces con otras cosas que alimentan la alteración de esas células dentro de nuestro cuerpo y se producen cánceres. Pero Dios no fue imperfecto, Dios lo hizo bueno. Pero nosotros le metimos cosas malas y es ahí donde se hacen las enfermedades. Dios cuando hizo el paraíso, el Edén, lo hizo perfecto hasta que el hombre, ¿verdad?, metió el pecado. Entonces, no es lo que Dios haya metido, ¿verdad?, como malo dentro del huerto del Edén, dentro de nuestra vida, sino que nosotros lo dejamos prosperar, nosotros lo acrecentamos, nosotros lo alimentamos. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Él acabó con toda su creación, dice que Él descansó en el día séptimo y dijo, todo es perfecto, todo es bueno. Y entonces, ¿verdad?, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel y le comienza a dar leyes y le comienza a dar estatutos y mandamientos, siempre, mis amados hermanos, en cada una de las exhortaciones que les decía intermediamente, Dios les decía acerca del día de reposo. Cuando Israel se rebelaba en contra de Dios y se alejaba del Señor y seguía su propio camino, Dios le decía, porque dejaste mis mandamientos, mis estatutos, y le dice también, y mis días de reposo. Y mis días de reposo, como que a nosotros no nos importa a veces mucho el día de reposo. Yo puedo servir a Dios, ir a la iglesia el día que yo quiera, para mí ese es el día de reposo. No es necesariamente, mi amado hermano, o literalmente verlo así, el pacto del día de reposo, como un día de descanso para que nosotros vengamos a la iglesia. Eso es una religiosidad que hemos asimilado por años.
Porque Dios nos quiere enseñar verdaderamente qué es el significado del día de reposo. Y le digo que a veces Dios me mete en aprietos cuando me da estos mensajes, porque le digo, Señor, dame entendimiento y lengua sabia, lengua entendida, para que podamos entender, ¿verdad?, los que reciben esta palabra. ¿Qué es realmente lo que el Señor está diciendo? Regrésese a Éxodo capítulo 31, donde el Señor le dice, háblale a los hijos de Israel que en verdad tienen que guardar mis días de reposo, porque es una señal entre ustedes y yo. ¿Para qué? Para que sepan que yo los santifico, yo los limpio, yo los veo a ustedes como personas que no tienen ninguna maldad, que no tienen nada malo en sus vidas, que puede impedirles para que yo pueda bendecirlos, para que yo pueda ayudarlos. Bueno, realmente Dios lo que está diciendo en esto del día de reposo, mi amado hermanos, no es un día literal. El venir a la iglesia un día a la semana, 2 días a la semana, usted no está guardando el día de reposo. El venir a la iglesia, usted es el compromiso que tiene con Dios, porque usted, cuando aceptó al Señor, aceptó también sus mandamientos, aceptó servirle. ¿Y dónde va a servirle si no está en la iglesia? Se le va a dar instrucciones de lo que tiene que hacer, de cómo servir a Dios. Realmente Dios lo que está diciendo aquí, reposo, es que Dios en 6 días, cuando hizo todas las cosas que hasta el día de hoy están patentes, están latentes, veíamos, ¿verdad?, del pacto que Dios hizo con su pueblo de fidelidad, donde dice, si faltan estas 4 leyes, que es el otoño, el invierno, la primavera, el verano, si faltan esas 4 leyes aquí en la tierra, yo también dejaré de ser fiel en cumplir lo que les dije. Dejarían de ser ustedes mi pueblo, dejarían de ser ustedes mi nación. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros vemos este pacto de la existencia de Dios, de la creación de Dios, con excelencia y perfección. Vemos hasta el día de hoy que esos 6 días que se trabajó en la creación de todas las cosas, todo, concretamente fue perfeccionado. Y cuando Dios dice, y descansó, quiere decir que Dios dijo, no hay nada que hacer. Por eso le dijo, en el 7º tú no tienes que trabajar, porque yo ya todo lo hice. Si tú le añades algo a mi creación, tú me estarías ofendiendo a mí. Oiga bien, me estarías ofendiendo a mí. ¿Por qué? Porque entonces estás diciendo que tanto tú como tu esposa, tus hijos, tu familia, tu trabajo, porque en las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28 viene incluido todo lo que usted pudiera hacer o disfrutar en esta vida o tener. Entonces dicen, todo lo que yo hice, lo hice perfectamente. Tú no puedes añadirle más a esto que yo hice. Entonces dice, yo te voy a santificar, yo te voy a ver como una persona limpia, pura, íntegra. ¿Qué está diciendo? Que tú, cuando llegues a ese día, al 7º día, es decir, yo descanso en las promesas de Dios y en las perfecciones de Dios que hizo en la creación. Yo no puedo preocuparme por lo que va a pasar o por lo que está pasando en mi vida, porque tal vez lo que se está moviendo ahorita en el mundo entero es una imperfección humana, al decir, ¿verdad?, que el hombre creó un virus, se esparció e infectó a todo el mundo, pero no es lo que Dios hizo. Dios lo hizo perfecto. Ahora, ¿qué dice Dios? Tú tienes que santificarte en mí. Tú tienes que creer en mí, de que yo todo desde que el día que hice la creación lo hice bueno, y no puedes ahorita venir a decirme que este virus se me escapó de las manos, que esta necesidad tuya yo no la estaba mirando. No, yo todo lo hice perfecto. Así es que tú, en el día de reposo que yo descansé, lo santifiqué y lo bendije para que tú entraras también a descansar conmigo. ¿Qué está diciendo Dios? No te preocupes. No te afanes, porque entonces estaríamos deshonrando la creación de Dios. Estaríamos diciendo, te equivocaste, no pudiste. Oiga, hombres como Moisés le dijeron al Señor, no van a poder decir las gentes que tú no eres perfecto, que tú no eres poderoso, porque vas a destruir a un pueblo aquí en el desierto, y mira que te aprovechas en el desierto. No lo agarras en guerra para pelear en contra de ti, sino lo agarras inhabilitado, sin armas y sin nada.
Y Dios ahí se tuvo que retraer por la voz de un hombre que dijo: tú hiciste perfectas las cosas. Cuando me mandaste a traer a tu pueblo de Israel, tú sabías lo que estabas haciendo. Así es que ¿por qué ahora lo quieres destruir? Y Moisés se puso entre Dios, ¿verdad?, y el pueblo. Y dice que Dios lo escuchó. Porque le recordó la fidelidad de Dios, los pactos de Dios. ¿Qué acaso tú no dijiste que habías hecho un pacto con Abraham y por eso me mandaste a sacar a los hijos de Israel? Y Dios se acordó, dijo: es cierto, yo tengo un pacto con Abraham, yo no puedo destruir a sus hijos, no puedo destruirlos, porque yo lo que hice lo hice perfecto. A Abraham le dije: anda perfecto delante de mí, y Abraham lo hizo. Y ahora yo tengo que ser perfecto en lo que hice. Wow, a ti Dios cuando te llama para hacer algo, a Dios cuando te llama a profetizarle o hablarle a tu familia, hablarle a tus hijos, orar por tus hijos, y Dios te da una palabra, oye bien esto, ahí entra el pacto del reposo sobre tu vida. Porque si tú te preocupas, tu hijo o tu hija o tu familia comienza a vivir y de repente se empiezan a alejar del camino de Dios, ahí empiezan a tronarse los dedos. Y si se pierden, y si se van al infierno, y si se van a hacer drogas, y si pasa esto, y si pasa lo otro, no estás en el reposo. Porque la palabra que Dios te dio entonces es imperfecta. No tiene validez, no tiene poder. Pero no es así. Dios fiel a sus pactos. Está diciendo el Señor: descansa de tus obras. Porque tú no puedes hacer nada por tu esposo, tu esposa, tus hijos después de que se van de la casa, salen a trabajar o andan con sus amigos. Tú y yo no podemos hacer nada. Tenemos que descansar, entrar en el pacto del día de reposo. Y vemos en este tiempo tanta gente, mi amado hermano, que se preocupa tanto por lo que está por venir o suceder en sus vidas, o por lo que están viendo a su alrededor que los está afectando, y decimos: Dios mío, sálvanos. Y dice el Señor: ¿por qué clamas a mí? Le dijo al mismo Moisés, ¿verdad? Cuando ya le había dado una palabra a Moisés de que lo fuera por el pueblo de Israel, le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en las manos? Pues una vara, úsala, usa lo que tengas a tu mano, pero no estés quejándote. Oiga, nosotros no tenemos una vara, tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura para destruir las obras del diablo. Úsala. Hermano, ore por mí, ponte a orar tú. Hermano, es que no sé, ponte a leer la Biblia. Siempre hay una queja, siempre hay un Moisés que no sabe qué hacer, porque no entramos en el reposo de Dios, no descansamos. ¿Usted cree que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní orando, no sentía los ataques del mismo infierno como nosotros cuando decimos: Señor, mi hijo se está muriendo, mi papá se está muriendo? ¿Acaso usted cree que no sentimos la misma angustia también? Sí, porque somos seres humanos. Pero Jesús descansó en lo que le dijo al Padre: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Descansó en el reposo de Dios. Él entendió que lo que él había hecho en el pasado, en el primer día de la creación, era perfecto, que Dios no se había equivocado. Cuando le dijo a Eva: de ti nacerá alguien que le aplastará la cabeza al diablo, ese alguien era Jesús. Por eso el Señor descansó en el Padre, en las promesas del Padre. El día de reposo no es literalmente el día que: ay, si no voy, el pastor me va a estar hablando porque no fui a la iglesia. No, mi amado hermano, ese día tú tendrás preocupación porque no sabes de qué forma el enemigo te va a atacar, porque la palabra que Dios te iba a dar esa noche tú la perdiste, la dejaste ir, y después no hallamos cómo salir de los problemas. ¿Por qué? Y hay veces aún viniendo a la iglesia no ponemos atención, y cuando viene la prueba, la lucha, la tentación, los problemas, no sabemos cómo salir. ¿Por qué? Porque no pusimos atención a la palabra que se dio y no estamos en el reposo de Dios. Muchas de las veces estamos inquietos en la iglesia pensando cómo salir adelante con nuestros problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos reposo. Nuestra mente está trabajando continuamente, hermanos, y no descansa. Estamos diciendo: Dios no puede ayudarme en esto que estoy pasando. Oiga, dice el Señor: yo lo santifico en ese día. Ahora, hay cosas
que probablemente en tu camino se van a extraviar, pero no perderse. Porque uno dice, literalmente, ¿verdad? Uno dice, ay, se me perdió la carretilla, ay, se me perdió una pala. No se perdió, ¿qué le dice uno? Nada más cambió de dueño, pero está ahí. Y muchas de las veces a nosotros se nos extravían las bendiciones porque las dejamos ir, porque somos descuidados. La palabra de Dios no se ha perdido, las bendiciones están ahí. Ahora, Dios dijo, el día de reposo es una señal. ¿Para qué? Para que lo que se ha extraviado, escuche bien esto, ay, me enfermé. ¿Cómo que te enfermaste? ¿Se extravió tu salud? El día de reposo es que tú descanses. Y cuando tú estés descansando, Señor, para mí vivir en Cristo y morir en ganancia. Y en ese momento la salud anda extraviada y dice la señal del reposo. Este hombre, esta mujer entró en reposo, está descansando, él no tiene miedo, pase lo que pase. En ese momento la señal del reposo, la vida, la salud regresa. Porque es una señal, es un punto de referencia. El descansar en las promesas de Dios es una señal del día de reposo, donde encontrará una vez más, yo no sé cómo llegará a ti, ¿verdad? Una vez más, ese esposo, esa esposa, esos hijos, esas finanzas, esa salud, esos amigos. Yo no sé qué has perdido, pero la señal del día de reposo está puesta para que tú descanses de que nada se ha perdido, solamente cambió de dueño, pero va a regresar otra vez a tu vida. Dios dijo, lo pongo para que se acuerden que tienen que descansar. Todo lo hice perfecto. No tienen por qué preocuparse. Descansen. Y cuando ustedes descansen en ese día de reposo, esa señal que he puesto y las potestades van a ver, ellos se moverán para traer una vez más el gozo, la alegría, el contentamiento a tu corazón de ver las cosas vueltas una vez más a ti. Esas son las promesas de Dios. Mire, el Señor nos dijo, ¿por qué se afanan? Afanándose no van a poder añadir a su estatura, dijo, un codo. Miren las aves, las alimento. Miren los lirios, cómo los visto. Ni un Salomón, dijo, se viste con la gloria de ellos. Miren, nadie tiene poder, dijo, sobre la vida más que yo. ¿Por qué se preocupan? Está diciendo, descansen. Oiga, cuando sus discípulos estaban todos agitados, inquietados, ¿qué vamos a hacer? Le decían, tened paz. Tened paz. No les decía, soy yo, tened paz, tened ánimo. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Cuando no tenemos paz, cuando estamos intranquilos, es porque ahí no está el Señor. Porque a Dios nosotros no lo agarramos como los apóstoles lo agarraron, nos sacudimos, despiértate que nos vamos a morir. Nosotros no podemos hacer eso con Dios. Mire, eso está puesto como un ejemplo para los incrédulos, para los que están masticando chicle en las iglesias, para los que están a escondidas texteando y que no los ve el pastor, que no los ve la mamá, que no los ve el papá, que están texteando en la iglesia. Esos afanes y esas desesperaciones son para esas personas, pero no el que está sentado y afirmado su fe y su corazón en las promesas de Dios, en la roca que es Cristo Jesús. Y por eso es que pierde la paz. La gente pierde la paz porque no está seguro en el reposo de Dios. Porque cuando ve que algo se está saliendo del orden, dice, Dios mío, sálvame. ¿Por qué te voy a salvar? Si tú ya estás salvado, ya me aceptaste. ¿De qué te voy a salvar? Es que me está pasando esto. ¿Y tú crees que yo estoy ciego y sordo para no ver y oír lo que te hicieron? Yo ya lo sé. Tengo la solución. Descansa. Tengo un pacto del día de reposo, necesitas descansar ahí. Hebreos capítulo 3, versículo 18. El Señor nos dice, ¿verdad? Que descansemos, que entremos en el día de reposo. ¿Por qué? Porque hay una advertencia acerca de los que no descansan en el día de reposo. Hebreos 3, 18 y 19. Dice de esta manera, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Uno no descansa en el Señor
porque es incrédulo. Porque vuelvo a repetir y enfatizar, uno dice, a Dios le faltó algo, se le pasó esto, no me puede ayudar. Marta, ¿verdad? Es una de las personas que quedan muy específicamente pasmadas como un acto de incredulidad, donde le dijo, sí, Señor, yo sé que, y se apoyó de la palabra, sí, algún día resucitará. No, yo estoy aquí. Oye, esa es una palabra de poder para alguien que a lo mejor tú tienes algún familiar en el hospital enfermo, yo no sé, y que está agonizando. Esta es una palabra de poder para ti y para mí, que podemos reclamar en el nombre de Jesús. Señor, usted está ahí y estoy enviando la palabra, estoy enviando su espíritu que da vida, Señor. Usted dijo, ¿verdad?, que no aceptamos un rescate en el nuevo, la nueva transformación, en la resurrección de los muertos. No aceptamos ese rescate, aceptamos la resurrección de Lázaro, Señor, que usted esté presente y este hombre, esta mujer vivirá en el nombre de Jesús. Si es su voluntad. Si es su voluntad, esta palabra con poder va a actuar. Pero hay veces estamos más desesperados por lo que nos está pasando, porque hay incredulidad. Dice, ¿quiénes son los que no entraron en este reposo, los que no descansaron en las promesas de Dios? Los incrédulos. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1 al 6. Temamos pues, dice el Señor, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en el reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Que Dios dice, no puedes tú decirme que yo todo lo que creé y lo hice imperfecto. ¿Me estás diciendo que yo todavía tengo que trabajar por ti? No, Señor. Jesús vino a completar, fíjese bien, a asimilar, como que dice, a terminar por completo el reinado de Satanás en este mundo y el reinado de incredulidad en la vida de nosotros. El Señor recuerda del día de reposo, dice, aunque sus obras ya estaban acabadas desde la fundación del mundo, ahí terminó Dios, ya no pueden hacer más, porque entonces no sería Dios, entonces nosotros ocuparemos el lugar de Dios, al querer solucionar los problemas y las cosas a nuestra manera. Y hay mucha gente que se acerca a los ministros, hay mucha gente que se acerca a ti, pero no para pedirte un consejo y hacerlo, sino se acerca a ti para que tú le apruebes los consejos y las ideas que ya traen en su mente, porque no se someten a Dios. No se someten a cuando tú le dices, vamos a orar. Ellos quieren una solución pronta. Oiga, cuando nosotros decimos, vamos a orar, es porque ya está hecho. Es porque ya están hechas las cosas. La oración va a trascender, va a recordar la señal que puso del día de reposo, del descanso que tenemos. Señor, descansamos. Aunque mi hermano, mi hermana está inquietado, está inquieta, ¿verdad?, por lo que le está pasando, nosotros estamos seguros en que usted nos va a contestar, nos va a responder. Dice el Señor, las obras desde la fundación del mundo de Él estaban acabadas. 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en el reposo. Por lo tanto, puesto que faltan que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entrar en el día de reposo, mi amado hermanos, no es que usted venga, y es bueno, yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? Es bueno que usted sea fiel a la casa de Dios. Pero muchos de nosotros nos hemos cambiado nada más el traje de una religión a otra. Y a veces tenemos hasta las mismas costumbres de aquellas religiones a la libertad que nos ha dado Cristo Jesús. Donde decimos, yo voy en la mañana, voy en la tarde, y entre semana Dios que los bendiga y a ver cómo les va. Así tenemos nosotros esa idea del día de reposo. Yo voy a dar los días de servicio, los días que se me llaman, pero sabe una cosa, después salimos de aquí de la iglesia y vamos con la mente agitada. Y hay muchas mentes tan agitadas que de repente, hermanos, se enferman con problemas, dicen unos sintomáticos, no sé cómo se dice esa palabra, ¿verdad? Que son síntomas que se dan cuando tú comienzas a pensar demasiado, se empiezan a desarrollar ciertas enfermedades que nada más se prenden de repente y se apagan cuando te dejas de preocupar.
Se enciende como quien dice la luz amarilla y después otra vez se vuelve a apagar. Se pone la luz verde, ¿verdad? Cuando ves que las cosas te van bien, pero cuando las cosas te empiezan a ir un poquito mal, se vuelve a encender la preocupación, la luz amarilla. Y ya la luz roja es cuando abandonas la fe y dices, ya no quiero ir a la iglesia, me siento triste, me siento deprimido, Dios no me escucha. Dice el Señor, si no entran en mi reposo, es por causa de la incredulidad que tienen en su corazón. Yo no estoy hablando de un día literalmente. Yo estoy hablando de que puso una señal para que ustedes no se pierdan y las cosas que por alguna, ¿verdad? Alguna cosa, por algo se llegaron a extraviar, no a perderse, regresen a la señal que yo puse. Pero tú vas a descansar en que esas cosas van a regresar, porque hay una señal, hay un pacto, y ese es el pacto del día de reposo para ti y para mí, mi hermano. Si en este momento tú estás inquietado, estás agitado por lo que está pasando el mundo entero o lo que tú estés viviendo, dice la palabra del Señor que si no hemos descansado de todos estos problemas y agitaciones de la vida, es porque no confiamos verdaderamente en Dios. Y tal vez me dirá, es que usted no sabe, usted se equivoca. Yo lo único que sé es que Dios es fiel a este pacto. Yo no te voy a solucionar tus problemas. Dios es el que ya lo solucionó. Porque la palabra de Dios dice que si tú y yo somos un hombre y una mujer de fe, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y la convicción, ¿qué es convicción? Es estar seguro. Yo estar seguro. La convicción de lo que no se ve. Entonces, yo ya sé perfectamente que en Cristo todas las cosas están aseguradas para mí y para mi familia. Yo no tengo por qué dudar. Si llego a dudar es porque no estoy descansando y porque no tengo ese pacto. Muchos hemos perdido ese pacto del día de reposo. No descansamos y hay veces hasta culpamos a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó lo otro? Dios descansó de sus obras, dice. No podemos nosotros decir que Dios se equivocó. Dios todo lo hizo, dice, hermoso y sobreabundantemente, dice, bueno para nosotros. Pongámonos de pie en esta noche y oremos. Y vamos a reprender todo espíritu inmundo que nos ha robado la paz, que ha robado este pacto a muchos cristianos, hijos de Dios. Les ha robado este pacto. Si usted comienza en esta noche, en este momento, Señor, le pido perdón por mi incredulidad y yo quiero entro en el nombre de Jesús bajo este pacto del día de reposo. Descanso, Señor, de todo este azote que estoy pasando, de todos estos problemas. Yo descanso en el día de reposo. Señor, todo está en sus manos. Bendito sea usted por siempre. Señor, bendigo su nombre para que sea santificado, sea justificado y regresen las cosas que se extraviaron en mi camino. Oremos.